Día de Ángel correspondiente al jueves de la semana en curso, 1 de diciembre del año 2022. Último mes del año y creo que lo que es costumbre, preposadas, posadas, la fiesta navideña, la Nochebuena, la cena y los regalos y posteriormente la noche del año viejo, pues no pintan muy bien. Ya he explicado la situación compleja, alta inflación, altas tasas de interés, etcétera, cosa que ya conoce usted. Muy bien. No obstante esto, México aportó, algunos afirman que más de 60,000 visitantes a Qatar, otros hablan de 80,000. Sea cual fuere el número, es realmente pues algo sorprendente que un país como el nuestro en las condiciones actuales tenga decenas de miles de personas, y por lo que me han comentado algunos amigos familiarizados con esta actividad de las agencias de viajes, parece que una gran mayoría, por no decir todos, han pagado con tarjetas de crédito. En fin, así es esto del abarrote y la mermelada McCormick. A estas alturas, usted seguramente pues ya le pasó el efecto, lo que se llama la cruda, la derrota de México por no haber podido pasar a lo que se llama la siguiente fase, cuando en los últimos 28 o 30 años siempre había pasado México. Desde 1978 tengo entendido que no sucedía esto, pero en fin, pues hay una relación ahí que es totalmente artificial, aun cuando no necesariamente, pero dijéramos suena difícil hacerla, pero vale la pena comentarla. El primer gobierno de la 4T, los pobres y toda esta cosa que ya conoce usted del bulto, resulta que no pasamos a la siguiente fase. Pero en todos los gobiernos neoliberales, no me gusta el término, no es mío, lo usan ellos, siempre pasamos. Prácticamente ahora resulta que Peña Nieto, que es el anterior a este, y los anteriores, el presidente Calderón, el presidente Fox, el presidente Zedillo, el presidente Salinas, todos pasaron a la siguiente ronda, a la siguiente fase. Pero en fin, yo no sé por qué las personas en México aficionadas a este espectáculo no barato, ¿verdad?, del fútbol soccer, albergan ilusiones que no tienen fundamento alguno. Lo que las personas aficionadas a este espectáculo, a este deporte, vieron en los 3 juegos de la selección nacional, no fue un equipo de 11 jugadores, fue el país entero. Desorden, falta de espíritu de lucha, mediocridad, un espectáculo que responde a una gran corrupción, profunda corrupción, entre los diferentes actores que están alrededor del fútbol soccer, desde las televisoras, los anunciantes, los representantes de los jugadores mismos, los propietarios de los equipos. Son prácticamente una mafia y que mediante el uso de la televisión han llevado o han contribuido al embrutecimiento colectivo, que es un proceso lamentable en México, en la sociedad mexicana, desde el sexenio mismo del presidente Lázaro Cárdenas. De tal manera que no debería sorprendernos. Pero hay cosas que, a pesar de haberlas visto una y otra vez, todavía nos sorprenden. A mí al menos
me han sorprendido esta vez de manera desagradable algunas cosas que comentaré con usted. Yo tengo un sentido de la formalidad que quizá está en desuso, pero no concibo yo a un grupo de legisladores, senadores específicamente, pues ahí está, no es el hecho de ver la transmisión del juego que se celebró ayer, no, sino la conducta exhibida por esos que ahí estaban. A mí me parece una, pues no sé, no encuentro la palabra para calificar este espectáculo. Ver brincar como primate menor a la senadora Xóchitl Gálvez, por ejemplo, y brinque, gritando por acá, ya. Bueno, ¿qué pasó aquí? Pues que metió gol la selección mexicana. Bueno, y los otros allá, y luego por otra parte, en otro lugar, el senador Krill y otra gente con la playera y todo. Y dice uno, ¿a qué se debe esa muestra barata, además, de un falso entusiasmo? Porque esos que estaban ahí conocen los antecedentes de mediocridad, de corrupción, de sinvergüenzada y media de los actores que mencioné. ¿A qué se debe esa muestra? A verse muy entusiastas, casi un sentimiento patriótico ante eso. A mí me parece algo totalmente ridículo y fuera de lugar en personas que, al menos es mi caso, los considero serias, personas formales, que tienen pues una responsabilidad como senadores, como diputados. Sin embargo, quizá es muy posible que yo sea el que esté equivocado y esa propensión a hacer el ridículo y a brincar, como decía, como primates inferiores, como orangutanes en una jaula, en un zoológico, a senadores que son los que deberían mostrar seriedad. Claro, sí, ver el juego y todo, pero son los encargados de poner al día y mantener así nuestro andamiaje jurídico. Pero en fin, repito, lo ya dicho, quizá el que esté equivocado sea yo. Pero hay algo más en esto. El fútbol soccer en un país como el nuestro es un espectáculo que ha ido perdiendo calidad, si es que alguna vez la ha tenido. Se ha convertido en un negocio, vamos a decir, adecuado para corruptelas de índole diversa. Elusión fiscal, facturas alteradas en otros casos, negocios turbios con la contratación de jugadores, etcétera y etcétera. Quizá para la reventa en los estadios, tantas cosas. Y esto tiene ya muchos años y lejos de que los consumidores protesten, no, son los primeros en que se encargan de fortalecer este tipo de prácticas corruptas. Que hay un clásico entre dos equipos X y Y o Y y Z, y acuden ahí en manadas, ahí van al Estadio Azteca, y entonces sin boletos, sin prevenir la compra de las entradas, ahí pues son objeto de la reventa, la cual es protegida por los policías que ahí están, etcétera, etcétera. ¿Y a qué se debe que no combatamos o que la autoridad no combata esa corrupción? Pues porque la corrupción es algo tan profundamente arraigado en la sociedad mexicana que sería un despropósito plantear que nomás en el caso del fútbol se combatiera la corrupción. El consumidor mexicano le gusta consumir lo malo, lo de mala calidad. Quizá porque tenemos pocos años de apertura económica y no ha habido una verdadera campaña sistemática y permanente
de educarnos como consumidores. De tal manera que aquella expresión de que nos gusta que nos den gato por liebre, nunca mejor aplicada que al caso del fútbol. ¿Cabría esperar algo diferente a raíz de esta derrota o esta decepción para muchos? Para mí no es decepción, era algo natural, no me gusta el fútbol, no me interesa, no he visto partido alguno, etc. Pero me interesa verlo como fenómeno económico, social, vamos a ponerlo de esa manera. Los gobiernos mexicanos han utilizado esta institución de la selección nacional, ligándola con una especie de sentimiento patriótico, lo cual me parece algo deleznable. No dudo que esto sea la norma en aquellos países de la vieja Europa oriental, hoy extinta, ya como tal ya no existe, o en la Unión Soviética, donde el deporte era un instrumento de propaganda más que de impulsar la salud pública. Los chinos lo hacen hoy utilizando sustancias prohibidas, etcétera, etcétera. Pero creo que eso es indebido. México es un país donde los índices de obesidad son francamente peligrosos. Enfermedades como la diabetes, por ejemplo, donde el ejercicio, donde las prácticas sanas podrían ayudar a reducir sus efectos negativos, prácticamente nadie se encarga de promover esas prácticas y sigue aumentando el número de diabéticos, personas de escasos recursos que no se les enseña cómo con poco dinero elaborar alimentos sanos o al menos que no eleven sus niveles de glucosa. Ya todos piensan en quién será el nuevo entrenador de esa selección nacional que es fuente de riqueza para no pocos. Que sacarán al señor Martino, creo que es el actual. ¿A quién pondrán? Pues no sé, a alguien igual que él y que navegará entre la mediocridad y la evasión fiscal, etcétera, etcétera. Y así seguiremos. ¿Por qué? Porque si hay una característica que nos define a los mexicanos, no de hoy, sino desde hace muchos años, decenios, diría, es la cobardía que tenemos para atrevernos a cambiar las cosas que no funcionan. Es la cobardía que la exudamos para plantear nuevas formas de trabajo, de cuestión política, etcétera, porque son impopulares y dolorosas. Y en la medida en que esa cobardía, esa renuencia a modernizarnos exista, seguiremos viendo espectáculos grotescos como este recientemente celebrado en Qatar. Y que ojalá los 60, 80 mil o los miles de mexicanos que todavía van a quedar por allá un buen número de días, disfruten la estancia allá, porque cuando regresen aquí los estará esperando con los brazos abiertos la cruda realidad y una pesadilla económico-financiera de pronóstico reservado. Muchas gracias y lo espero mañana viernes para cerrar la semana. Muchas gracias otra vez.